como ya les dije, yo fui haciendo recorte y estoy enfocada en lo utilitario. Entonces, siempre que pienso en un objeto, pienso que alguien lo va a usar y cómo lo va a usar. Entonces, esa es como me enfoco en eso. Es un problema a resolver en cada objeto que planteo nuevo. Aparte, no hago muchos de lo mismo. Yo no hago seriación. Son casi todos objetos únicos. Y eso por un lado, eso es lo que me inspira. Después lo pienso como diseño, y el diseño es un todo. Es desde la preparación de la materia prima, la pasta, el torneado, el acabado y después el color. Si va con color. Como soy demasiado austera, cuando hacemos quemas a leña, casi ninguna de mis piezas lleva esmalte, sino que es grés desnudo que se esmaltan por la misma acción del fuego y las cenizas que se van depositando en la quema y se van vidriando. El fuego es mágico, muy mágico, pero también con la experiencia vamos aprendiendo y vamos entendiendo cómo es desde la observación. Entonces también podemos dominarlo. Entonces sabemos cómo hacer una quema que tenga muchas cenizas, es con una leña que haga mucha llama, por ejemplo. Si va a hacer reducción o no va a hacer reducción, entonces ahí vamos trabajando con la leña o con los tirajes, si tiene una quema con más reducción o menos reducción. Entonces ahí vamos logrando más vidriado, menos vidriado, la reducción del óxido de hierro, la reducción de cómo van a quedar algunos esmaltes, que es totalmente diferente a la oxidación. Entonces ahí es donde los pienso. Por ejemplo, un objeto que estuve desarrollando ahora son ajeros y cebolleros, que están perforados y que tiene que respirar la pieza. Entonces esa la pensé que va sin esmalte, porque necesita que sea una pieza un poco más porosa, que respire, que de una forma natural, ¿no? Entonces esa para mí ya va sin esmalte. En cambio, si hago una taza, sí tiene que ir esmaltada, porque el grés no va a filtrar el líquido, pero sí al contacto del labio, de la mano y demás, necesitamos que esté esmaltada, es más agradable. Entonces, por eso que lo esmalto. Después, la temperatura a la que trabajamos es todo más de 1230, 1260, por ahí ese es el rango de temperatura. Lo que se necesita como herramientas, bueno, la principal herramienta es nuestras manos y el conocimiento, porque podés resolver por ahí con muy pocos recursos, conociendo con qué lo podés hacer. O sea, nosotras no compramos esmalte, no compramos pasta preparada, sino adquirimos las materias primas. Y eso requiere ponerle más el cuerpo al oficio, pero también es como mucha más libertad de poder hacer lo que querés. Si necesitas un horno, que eso también lo podés tener, un horno eléctrico, que en este momento es una inversión, pero es una inversión para toda la vida prácticamente. Un horno que se cuida dura años. Y un horno a leña se pueden hacer desde con un pozo, sin ningún ladrillo, sin nada, que obvio va a ser a bajas temperaturas, pero de eso hasta un horno súper diseñado y con ladrillos que se hacen en la industria, con mucha lúmina y demás, ¿no? Se puede hacer todo tipo pero conociendo cómo hacerlo, podés hacerlo, ya te digo, desde un pozo.
Los tornos también, hay tornos muy simples y tornos un poco más, con más desarrollo en tecnología. Hoy hay unos tornos que ya son todos electrónicos. Yo el que tengo es mecánico, pero también hay tornos pateros. Eso depende. En realidad es lo más difícil de tener hoy una persona que quiere empezar es el horno, pero también yo invito a que empiecen a hacer primero los primeros fuegos con lo que tenés, en un pozo, con 4 ladrillos, con una lata, y ir conociéndolo, que vas creciendo junto con él. Así es. No podés en 2 días estar horneando a alta temperatura si no hiciste todo el proceso previo. La Patagonia con sus territorios ha sido siempre olvidada por todos los gobiernos. Sus habitantes no revestían interés político, por lo cual ningún legislador se ocupó de ellos. El actual gobierno tiene en cuenta que en esa región también viven argentinos, y a través de su Secretaría de Salud Pública, creación netamente revolucionaria, está desarrollando una intensa acción de amparo y seguridad sanitaria para aquellos abandonados rincones de la patria. Vemos aquí la inauguración del hospital de Quemú Quemú, ansiosamente reclamado por sus pobladores durante más de 30 años en inútiles gestiones. Hoy, sus habitantes, unidos sin discriminaciones políticas, testimonian su afecto y reconocimiento por tan importante obra de gobierno. Equipado este hospital como todos los de la Secretaría de Salud Pública, podríamos decir como una clínica privada, es el primero de una serie de 40 que serán habilitados en el término de 60 días en La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y la Gobernación Militar de Comodoro Rivadavia. La abstracción postpictórica es un movimiento artístico que surgió en la década de 1960 como una reacción contra el expresionismo abstracto. El término fue acuñado por el crítico de arte Clement Greenberg en 1964 para describir a un grupo de artistas que exploraban formas más claras, colores vivos y composiciones controladas, alejándose de la gestualidad emocional típica del expresionismo abstracto. Características principales de la abstracción postpictórica era el uso del color como protagonista. Los colores eran intensos, puros y planos. La interacción cromática directa sin efectos de sombreado ni texturas complejas. Las composiciones eran simples y ordenadas. Predominaban las formas geométricas y orgánicas bien definidas. Las composiciones eran equilibradas y bien estructuradas. De superficies planas eliminaban la ilusión de profundidad o tridimensional. Los artistas evitaban el trazo expresivo y el dramatismo emocional. El enfoque está en la percepción visual directa. El espectador es invitado a apreciar el arte por su efecto visual puro, sin referencias narrativas o simbólicas. Este movimiento influyó en tendencias posteriores como el arte minimalista y el arte óptico. Por ahí un poco del compromiso desde lo ideológico es en esta época donde del consumismo y el capitalismo que el sistema te impone la compra masiva de objetos que por ahí no necesitas,
el hecho de hacer objetos únicos de una forma tan artesanal también invita a la persona a tener una vajilla por ahí más acotada, pero esa vajilla, no 100 cosas que por ahí no estás necesitando. Y algo que cuando lo tenés en tus manos decís, con esta taza voy a desayunar todos los días, no preciso tener 10 tazas. Entonces eso es un poco invitar desde nuestro trabajo a menos consumo, menos plástico y la figura del artesano que está tan perdida. Entonces la persona que adquiere un objeto nuestro nos ve, nos conoce, entonces ahí como esto lo hizo esta persona. Entonces por ahí va nuestro compromiso con el oficio, con el arte, con la artesanía, de poner en valor la producción de lo que se hace con las manos. Como obra más importante, sí, no tengo, pues soy muy desprendida. Me parece que no hay, en mi obra es más lo que he construido de los lazos, los vínculos, los afectos que la obra tangible ahí, una pieza, no la nombraría así. En los encuentros sí son espacios que tenemos que cuidarlos, porque más en este momento, con las políticas que tenemos. El Encuentro Nacional de Ceramistas, el nacer después que vino la democracia empezó y han pasado distintos gobiernos, pandemias, crisis, y el encuentro sigue estando y es un espacio totalmente horizontal y no lo organizamos desde ningún espacio oficial. Los espacios oficiales apoyan si quieren, les corresponde, pero bueno, si no importa, nosotros lo hacemos igual. Y lo hacemos con lo que hay en el espacio que encontramos, ¿no? Por ahí tenemos, hay lugares que nos ofrecen más albergue, y si no vamos a carpa, y si no tenemos cómo hornear, qué sé yo, con un horno eléctrico tendremos los hornos alternativos, y igual lo hacemos. Eso es lo que quiero resaltar de ese espacio, que es increíble cómo se mantiene vivo todavía después de tantas, y se va, yo pensaba que cuando no estuvieran más, ya los iniciadores de ese encuentro se iba a ir como desapareciendo, muriendo. No, siempre aparece gente joven que se integra y el recambio existe. Como deseo realmente es que no vivir en un mundo donde no vayan creciendo tanto estas políticas fascistas que nos despersonalizan, que nos hacen cada vez más competitivos y más egoístas. Así que todo lo que este oficio ofrece es todo lo contrario. Y obvio que nos hacen mucho daño, desde la desvalorización total de la persona, del individuo, y del maltrato nos afecta. Por más que podamos hacer como una especie de cascarón, nos vemos muy afectadas, y sobre todo la mujer, ¿no?
Hoy vamos a hablar de estética, que digamos es la parte de la filosofía que tiene que ver con los fenómenos estéticos. Y voy a mostrar una palabra que se llama aistesis, que era la manera como los griegos definían el gusto por las comidas, por la vida, por el sexo, por el gusto en general, pero quizás no en general, me iba a equivocar, sino que lo asociaban a los gustos personales, a lo que les daba gusto en la vida. Ese concepto lo toman los europeos y se fue de a poco convirtiendo se fue ligando a la belleza. Lo que pasa es que ahí se nos complica un poco la cosa, porque ¿qué es la belleza? Y la belleza va a estar definida por los filósofos europeos. Hubo un filósofo que habló mucho de eso, que fue Kant, Immanuel Kant, en el siglo XVIII. Y él, en verdad, asociaba la belleza, habló de lo sublime, de lo que supera lo que hacemos. Y luego los parámetros de belleza eran europeos. O sea, y además él decía que la obra de arte, a la que veía como un producto de aquellos especialistas, debía responder a ciertos parámetros de aquellos que conocían del tema. O sea, un concepto un poco aristocrático de la belleza. Bueno, luego vinieron otras corrientes que ya hemos visto incluso en este programa, que fueron como rompiendo eso, vanguardias. Y también llegó la Revolución Rusa y los pensadores rusos. Uno de ellos es Mukharovsky, él dijo función y norma de los valores estéticos como hechos sociales. O sea, él va a invertir la imagen y va a decir, estético es lo que el pueblo lo conmueve, lo que sale de allí. Por supuesto que habrá ciertas reglas que cumplir, pero podría ser estético. Entonces, esto, lo que conmueve a la gente. Por otro lado, ya desde el siglo 1492 en adelante, en América se instaura el colonialismo europeo. Y también desde ese punto de vista, los fenómenos estéticos, los que conmovían a los americanos, incluso las personas americanas que no respondían ni en sus aspectos, muchos de ellos andaban desnudos, porque no existía el pudor sobre la sexualidad, eran con otros colores, eran con otros cuerpos. Entonces, va a ser una civilización menospreciada, van a ser destruidas las formas. Por suerte algunas se mantienen, como las pirámides mexicanas, y además sobreviven en la cultura de la gente. Y ahí aparecen otros colores, otras ropas, otros tejidos. Y también otros fenómenos estéticos, como puede ser una feria latinoamericana, ¿no? Con todo su contenido. Yo he elegido leer, luego vamos a seguir con un poquito más, con estos desarrollos para ir a la India, pero quería leerles un poema de Ernesto Cardenal. Ustedes saben que fue nicaragüense, fue un líder de la revolución, fue sacerdote y un líder de la revolución nicaragüense, que hoy está teniendo destinos un poco inciertos. Y él escribió un poema que se llama, voy a leer un fragmento, Economía de Tahuantinsuyo. No tuvieron dinero, el oro era para hacer la lagartija y no monedas. La lagartija, los adornos, ¿no? Los atavíos que fulguraban como fuego a la luz del sol o las hogueras, las imágenes de los dioses y las mujeres que amaron y no monedas. Millares de fraguas brillando en la noche de los Andes y con abundancia de oro y plata,
no tuvieron dinero. Supieron vaciar, laminar, soldar, grabar el oro y la plata. El oro, el sudor del sol, la plata, las lágrimas de la luna. Hilos, cuentas, filigranas, como esto. Alfileres, pectorales, cascabeles, pero no dinero. Y porque no hubo dinero, no hubo prostitución ni robo. Las puertas de las casas las dejaban abiertas. Bueno, sí, pero voy a parar aquí, ¿no? Y para recuperar también esta idea del pensamiento de los pueblos que quedó fuera de los parámetros europeos, voy a hablar de lo que comenta un pensador hindú, Ashish Nandy, que es un psicólogo, y él estudió el colonialismo en las personas, ¿no? Y entonces va a hablar de Mahatma Gandhi. Ustedes saben que él fue uno de los líderes de la liberación. Bueno, liberación es una manera de decir, de que los ingleses se retiraran de la India con todos los problemas que luego vinieron, porque se negoció la separación entre los pakistaníes y los hindúes. Bueno, un terreno complejo. Mahatma Gandhi había sido educado en Inglaterra, había trabajado como abogado, era un hombre con una educación occidental, pero venía de la India. En algún momento él se fue transformando y se convierte, va dejando sus posesiones, su esposa, y empieza a andar por la India hablando del colonialismo, ¿no? Tratando de lograr que la gente defendiera lo suyo, la sal, la seda, los hilados. Bueno, en definitiva, esto no era bien visto, era como visto como con cierto desprecio, porque él no respondía a los cánones viriles propios de los ingleses. ¿Qué hacía este hombre con estas ropas mínimas, durmiendo sobre una estera, desplazándose sin posesiones, creo que tejía con una rueca para simbolizar esto de los productos del lugar? Hasta que después este hombre, Nandy, descubre que en realidad el Mahatma estaba conectado con los dioses ancestrales de la India. Y es cierto que él no asumía un rol viril manifiesto, pero lo que pasa es que los dioses ancestrales de la India no tenían división de género. Y entonces, bueno, desde ese lugar él no solo asume esa identidad, sino que se conecta con las raíces más ancestrales y los sentimientos ancestrales del pueblo hindú. Y eso fue su potencia. Bueno, nada más, gracias.